Bueno, se supone que ya estamos transmitiendo, así que te digo, hola Mar Mateos. Hola, Jotomatis. Bueno, si hay gente del otro lado, le voy a agradecer mucho que si tienen Twitch y pueden chatear, nos escriban para contarnos cómo se ve todo. Yo en este momento estoy entrando por mi celular a mi Twitch para ver el chat. Es la primera transmisión en vivo de Pájaro Azul. Me da risa porque en esta transmisión se está viendo, no sé por qué, la captura de pantalla de la transmisión que hicimos la otra vez. Pero bueno, La el día transmisión de... de, Claro, la la transmisión transmisión de de prueba. prueba. Igual ahora se ve. Bueno, ya está, estamos al aire. Sí. No sé si vos me ves a mí, Mar, ahora. Te, ve- te veo así, sí. Excelente. Bueno, bienvenidos a la primera transmisión de Pájaro Azul. Esto es un proyecto un poco raro que no sé bien cómo denominar, pero es un espacio donde nos juntamos a charlar de literatura, de autores, de autoras, de libros, de cualquier cosa que nos llegue en forma de palabras. Y bueno, nada, estamos iniciando el ciclo de transmisiones en vivo porque ya he lanzado un par de podcasts en los que he hablado de dos autores. Y ahora tengo como invitada a mi amiga Marina Mateos, que va a participar de esta primera transmisión en vivo en la que vamos a hablar de Rebecca Solnit, de Perderse, del color azul. Hay mucho para decir respecto del color azul. Así que bueno, nada, Mar, bienvenida y muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias. Estoy muy emocionada porque me invitaste a participar de la primera transmisión, que, que es como algo muy importante para mí. Y también porque tu proyecto me encanta, me parece un espacio muy necesario y muy importante de encontrar estos lugares donde podamos como eso, encontrarnos, intercambiar ideas, leer autores, autoras, debatir. Así que estoy muy contenta. Excelente. Yo medio que me vestí de gala, aproveché y me puse así toda una ropa. Creo que tengo muy poca ropa azul y esto tiene un poco de azul y me vestí toda bonita así porque me gusta mucho charlar con vos y estoy muy contenta porque hay gente muy querida que va a estar viendo esto y está buenísimo y me encanta la autora de la que vamos a hablar, así que estoy muy contenta. Me dicen que te escuchas con eco. Bien, buenísimo. Fede nos está diciendo que te escuchas con eco. Vamos a ver cómo solucionar esto. Creo que me voy a poner auriculares. Esperen que voy a buscarlos. Hola, Pequis. Bueno, algo que quiero decir antes de empezar con todo el circo es que Luca Capretti, esto no sería posible sin vos porque nos has ayudado un montón. Twitch no es tan fácil de usar como ustedes creen. A ver, quiero saber si ahí me escuchan a mí y si se escucha bien a Mar. Mar, habla porfi. Bueno, quiero saber si me escuchan bien a mí y si escuchan bien a Jo. A ver. Creo que ahí debería haberse acabado el eco. No me dicen nada. Bueno, nada, agradecerle a Luca Capretti porque nos hizo unas cosas hermosas. Toda esta plantilla bonita que yo después arruiné con unas letras abajo. Y hola Diego. Bueno, hay gente que está hablando por el chat y nos está saludando y se escucha todo bien, Mar. Así Buenísimo. que ya podemos empezar, si tenés ganas. ¿Estamos Eh, listos? sí, vamos a escuchar un fragmento del libro que ven en pantalla, porque vieron como yo ahora tengo muchas habilidades tecnológicas, pude poner la imagen del libro en la pantalla. Así que, bueno, Mar, te dejo que leas tranquila. Bien. Mis habilidades no son nada especial, pero parece que nunca llego más que a coquetear con perderme. Por calles, senderos, rutas y a veces a campo traviesa.
acariciando ese borde de lo desconocido que ayuda a agudizar los sentidos. Me encanta salirme del camino, trascender lo que conozco y encontrar el camino de vuelta recorriendo unos cuantos kilómetros más, por un sendero diferente, con una brújula que se riñe con un mapa, con las indicaciones contradictorias y poco rigurosas de desconocidos. Esas noches solas en moteles de pueblos perdidos del oeste, donde no conozco a nadie, nadie que me conozca sabe dónde estoy, noches transcurridas en compañía de cuadros extraños, colchas de flores y televisión por cable, que me ofrecen un descanso temporal de mi propia biografía y en las que, según la idea de Benjamin, me he perdido, pero sé dónde estoy. Esos momentos mis pies o mi coche rebasan la cresta de una colina o pasan una curva y me digo, es la primera vez que veo este lugar. Esas ocasiones en que algún detalle arquitectónico o alguna vista que no había notado en todos estos años me dicen que nunca he sabido realmente dónde estaba, ni siquiera cuando estaba en casa. Esas hacen que lo familiar se vuelva otra vez extraño, como las que me han revelado paisajes perdidos, cementerios perdidos, especies perdidas cerca de mi propio lugar. Esas conversaciones que hacen que todo lo demás desaparezca. Esos sueños que olvido hasta que me doy cuenta de que han influido en todo lo que he sentido y hecho el primer paso para encontrar el camino o encontrar otro camino. Hola, ¿me escuchás? Mar. Sí, Ah, excelente. Es que se congeló un poquito la imagen. Bueno, me fascina esta autora. Realmente es como que la conocía muy poco. La conocí gracias a vos porque también otra idea de este espacio es justamente invitar a personas que ofrezcan lecturas que yo necesariamente no tengo en mi haber y que hay mucha gente que no conoce. Eh, y me gusta mucho su filosofía de vida. Podemos, si te parece, podemos contar un poco de qué va la literatura de Rebecca Solnit, pero sobre todo, bueno, un poco de ella. ¿Qué sabemos hasta ahora de ella? sí. Bueno, primero, bueno, igual en esta introducción lo que habíamos, también veníamos hablando un poco con Jo en la previa de esta primera transmisión, tenía que ver con que en este espacio nosotras más que nada somos como dos amigas que nos estamos juntando a leer y a compartir sobre una autora y algunos de sus textos. Y entonces es también como ese descubrimiento conjunto de la autora y de compartir algunos de sus datos. Rebecca Solnit es escritora, es periodista, es también historiadora. Nació en California, vive en California, ha estado como toda su vida allá y un poco de allá viene también su escritura. Y su escritura nos gusta porque toca un montón de temas que nos interesan. Su escritura es también activismo, su escritura habla sobre los viajes y sobre perderse, pero también su escritura está muy atravesada por el feminismo, por un montón de otras luchas políticas, por las luchas que tienen que ver con la conservación del medio ambiente, con luchas que tienen que ver con la inclusión y con darle voz a aquellas personas o a aquellos colectivos que no han tenido tantos espacios para poder expresarse. Tiene que ver también con repensar la literatura, por repensar la academia, por repensar del lugar desde donde se habla. Sí. Entonces, Rebecca Solnit nos interpela desde un montón de lugares y nos invita a entrar a su literatura, pero que ese entrar a su literatura también nos abre un montón de espacios para reflexionar, para repensarnos, para perdernos, como plantea en este libro, y para ir construyendo también otras opciones y otras maneras de pensar el mundo. A mí lo que yo la acabo de conocer hace poco más de 2 semanas, había visto la tapa de su libro, pero me pasó algo como que como esto de saber que un autor es estadounidense y que el libro tiene como esta cosa como de medio de Pinterest, de no sé, como muy comercial, y nunca le di mucha bola, supe que tuvo mucha pegada este libro en particular, pero lo que a mí me llama muchísimo la atención de esta mujer es como lo poco representativa que es de la cultura estadounidense, como que se ha alejado mucho de ese Sí. ser estadounidense muy globalizante y como absorbente de otras culturas, y es como que en realidad esta mujer
no solo, o sea, por lo que se nota, ha estudiado muchísimo, pero al mismo tiempo es lo que vos decís, ha desestructurado la academia porque se ha basado también en una vida muy ligada a lo natural, al mirar hacia otras culturas, cosa que no suele ser común en autores de Estados Unidos, Sí. que son muy representativos como de esa cultura del consumo. Bueno, Bukowski, que fue del primero que hablé en el primer capítulo del podcast, es un tipo que representa perfectamente la cultura estadounidense en cuanto a cuestión de consumo, de costumbres. Y Solnit parece como que es una mujer que ha salido de otro espacio. Y lo que vos decís del activismo feminista, yo también la conocí un poco por ahí porque es como la mujer por la que se empezó a pensar el término de mansplaining. Ujú. Eh, Sí. Eso es lo que a mí más me gusta de todo, digamos. Sí, hay dos datos de ella que me parecen muy, muy interesantes para poder construir un poco mejor su perfil. Uno es que, bueno, como planteaba recién Jo, ella se hizo muy famosa por su libro Los hombres me explican cosas, en donde es una serie de artículos en donde ella plantea cómo siendo una mujer que viene de la academia, ha ganado muchísimos premios, que tiene una carrera impresionante y muchas cosas para decir, sin embargo, se encontraba muchas veces en situaciones en las que había hombres que la ponían en un lugar inferior y que trataban de explicarle el mundo como si ella no lo entendiese. Y este libro fue muy, muy, muy popular, particularmente este ensayo en donde ella nombra esa situación, porque también Rebecca Solnit hace una reivindicación muy grande de esto de qué importante que es nombrar y qué importante es que tengamos las palabras para poder decir lo que nos pasa. También hay una entrevista en donde ella plantea cómo en la década de los 80 o de los 90, en donde no existían los términos, no se hablaba del abuso, no se hablaba del abuso sexual, no se hablaban de los abusos de poder, no se hablaba de los hombres me explican cosas, como eran experiencias que existían, pero al no contar con las palabras y con los conceptos, las mujeres no teníamos la capacidad de expresar eso que nos pasaba. Y todo esto va a que me pareció muy interesante que ella plantea que eh, dentro de sus libros, que son alrededor de 25 libros los que ha publicado, además de un montón de ensayos, porque ella sigue siendo periodista, escribe para The Guardian, por ejemplo, ella plantea que algunos de sus textos son como claramente textos feministas, es como muy explícito, pero que todos los demás, en donde ese feminismo no es tan explícito, el feminismo siempre está, es como algunos son explícitos, otros son libros feministas más escondidos de cierta manera, pero que él a todo lo que ella escribe sin importar sobre qué está escribiendo. Uh-huh. Y otra cosa también que me pareció como súper interesante de su perfil relacionado con esto que planteabas vos, Jo, de cómo se sale de ese estereotipo o de esa construcción que nosotros muchas veces hacemos del académico, del escritor de Estados Unidos, es que ella en su biografía tiene una página web y tiene una biografía muy, muy cortita con algunos pocos datos. Y dentro de esos pocos datos, ella eligió remarcar que es un producto de la educación pública. Y, y eso me parece como, o sea, como que nos muestra todo su perfil, ¿no? Porque Sí. obviamente reivindicar que uno es una persona que se ha formado en la escuela pública, en la universidad pública, es siempre un acto político, pero mucho más cuando venís de Estados Unidos, en donde hay como ese corte tan grande entre quienes pueden acceder a cierta educación no elitista y quienes no, y ella planteaba en una entrevista que eligió marcar este dato porque como las personas que han ido a esas grandes universidades renombradas, es lo primero que ponen sobre la mesa, es como fui a tal universidad, es el primer dato, ella se siente igualmente orgullosa de haber ido a la Universidad Pública de California, a la escuela pública, haber hecho su doctorado en la Universidad Pública, y eso es fantástico, ¿no? Me encantó porque es como una reivindicación muy, muy nuestra, ¿no? Nunca había escuchado a alguien de Estados Unidos planteando esto y levantando esta bandera, y se ve también ahí esa conexión que tiene ella con otras culturas y ese intento por entender eh, otras maneras de pensar y otras maneras de ver el mundo. Sí, otra cosa que tiene este libro en particular, por los fragmentos que he podido leer, es que todo el tiempo está citando a otras personas. Para mí eso también es como un valor re grande en lo cultural y en los autores, porque eso habla también de su disposición a aprender del mundo
y a estar abierta justamente como un libro. Y en Solnit lo veo mucho. Y esto no sé cómo plantearlo, pero yo ahora me la imagino todo el tiempo como una mujer que vive en carpa en el bosque, porque es un poco eso. Es una mujer que está planteando constantemente como la naturaleza como espacio de creación, de desarrollo, que a mí una persona como ella, no porque sea específicamente de Estados Unidos, pero es una académica, es una persona que se ha movido en ámbitos re toscos, difíciles, cerrados, que ella se siga viendo a sí misma de esa manera y que pueda seguir mirando al mundo con los ojos tan abiertos y mirando a Latinoamérica, porque constantemente también cita autores latinoamericanos, bueno, a Galeano, ahí tenemos por ahí una cita para poder contar. Ella, desde el lugar en el que está, me parece el doble de valioso poder apreciar esas cosas de la vida. Y nada, yo la verdad es que la reamo, porque además en una de las tantas cosas que leí sobre ella fue súper anarquista también en su momento, se movió mucho por el movimiento punk en los 90, en los 80, cosa que nada, para una mujer que así, que con un doctorado, que estudia, que se mueve en ámbitos académicos, es re loco ver eso y me gustó mucho, me gusta mucho su perfil. Sí, su perfil es sumamente interesante y también me encanta que lo que escribe es también muy... Su literatura es muy accesible, es muy fácil entrar en sus textos, es muy fácil sentirse también identificada con lo que ella escribe, con lo que ella propone. Porque hay que destacar Y también que no escribe como académica, digo, como que ella no, se ha preocupado por escribir de una manera que la pueda leer cualquiera. Vos agarrás un libro de Solnit y no es un libro de filosofía que te aplasta la cabeza como suele suceder. no, Es muy llevadera la lectura. Quiero sí. que planteemos el tema de perdernos, Mar. Eh, que lo estuvimos ya analizando un poco en la semana. A través del Instagram de Pájaro Azul hicimos la pregunta como ¿qué es perderse para ustedes? Digo, para quienes están viendo. Y mucha gente respondió. También esto me encanta de este espacio, que mucha gente responde con otras lecturas y se arma como una cadena de lecturas de distintos autores que me encanta. Pero con la Mar estuvimos charlando y vimos que hay como esto, como dos posturas frente a la posibilidad de perderse, como algo totalmente desolador o algo que tiene que ver con la oportunidad. No sé, Mar, vos si viste como eso, yo detecté eso en las preguntas. Sí, bueno, en las preguntas se veían como esas dos posturas o dos maneras de entender el término, pero cuando yo leí el libro me quedé pensando en cómo durante tanto tiempo hemos estado pensando que perderse es algo negativo, ¿no? Porque el perderse tiene esta asociación con el desviarse de algo, con salirte del camino que deberías seguir. Y siempre está esta idea de cómo volver a ese lugar desde el que uno se salió, desde el que uno se desvió. Y me parece como fantástico lo que hace Rebecca Solnit de darle una reinterpretación a esa idea, a pensar que el perderse es un desviarse del camino, pero que es algo que nos permite también crecer y modificar cosas. Y hay como toda una nueva construcción de este concepto sumamente positivo y en eso también fue muy interesante, ¿no? La lectura te va llevando por ese transcurso de modificar lo que siempre hemos escuchado, modificar también nuestras propias ideas o nuestros propios preconceptos que teníamos sobre ese término. Sí, a mí me pasa, me parece que en general nos pasa que también hemos aprendido que perder, o sea, ya la palabra perder, los conceptos a los que se asocia, eh, es como algo muy grave. Perder está relacionado a todo lo que nos sale mal, a todo lo que no sale. Y tanto Solnit como otras autoras que hemos podido comprobar, porque nos mandaron un poema de Rebecca Bishop que es precioso, tanto Solnit como otros autores lo que plantean es como
che, perder es parte de la vida. O sea, no necesariamente deja de perder como su connotación tal vez dolorosa, pero me parece que también tiene que ver un poco esto con el arte, con la literatura, con que en el dolor hay que saber encontrar la satisfacción y la belleza también. Como que dentro del dolor hay hay un algo que nos hace sobrellevarlo o que nos hace pasarlo, y el perder, que tiene relación con el dolor, también tiene su lado bello. O sea, ella lo que me parece que nos invita un poco Rebecca Solnit es a mirar la potencialidad de la pérdida, que no deja de ser algo malo, perder, y hay cosas que duelen más, como perder una persona no es lo mismo que perder una llave, eh, pero que hay un potencial en la pérdida que es como todo ese mundo que nos rodea. Me encanta cómo lo dice ella igual. Sí, como lo dice ella, es hermoso. Y lo que me interesó mucho también es esta distinción que hace ella entre el perder y el perderse, ¿no? Como algo totalmente diferente. Jo compartió esta semana en Instagram de Pájara Azul, en la frase o justamente la cita en donde ella hace esta distinción, que es muy interesante, ¿no? La idea del perder como cosas que son ajenas a mí, como objetos, como cosas que quiero, como personas que quiero, un montón de contextualidades que están alrededor mío que las puedo perder y que, claro, que van a generar algo en mí, generan un impacto en mí esas pérdidas, pero que sin embargo no suponen una transformación radical de mi contexto, ni tampoco suponen una transformación radical de lo que yo soy. Y por otro lado, ella plantea lo que es el perderse, ¿no? Un verbo reflexivo, alguna acción que hago sobre mí mismo, en donde soy yo misma la que me estoy perdiendo y en donde quizás todo lo que me rodea siga igual o no, pero hay algo en mi mundo interior, en lo que yo soy, que se está transformando o que está pasando por algún tipo de cimbronazo que me saca de mi eje o que me saca de algún lugar común. Y eso también es muy interesante para pensar también cómo vivimos esas pérdidas que son muy diferentes, muy distinto perder algo o una persona o algo que hace mi contexto a perderme a mí mismo, con lo bueno y con lo malo que esas dos cosas tienen, como planteabas vos, en perder y en perderse también hay un potencial, pero también siempre hay dolor y siempre hay un proceso complejo a transitar. Exacto. Sí, en la mayoría de las respuestas que recibí en Instagram se encontraba este componente como de el miedo y el dolor, como perderse es totalmente desolador. Y lo que plantea Solnit en este libro, que no hemos dicho el nombre, Mar, una guía sobre el arte de perderse, que es el que se ve en pantalla, ella plantea justamente, bueno, en qué transformamos esa pérdida. Y no es un libro de autoayuda, por favor, que no se ve así. Ella lo plantea desde muchos lugares y citando a un montón de personas, no solo autores reconocidos, sino también a sus propios alumnos. También esa humildad y esa apertura de su mente para mí es súper valorable. Y por eso también muy recomendable poder leerla, pero se ha relacionado mucho este libro con los viajes también, como con esta idea de perder el miedo a viajar o a salirse de lo conocido, que ella también tiene otro libro que es Wanderlust, que yo no sé mucho ese libro, pero también habla de viajar. Y nada, ¿sabés qué te quería pedir si no tenés otro fragmentito para leernos sobre el perderse? Sí, me estaba preparando justamente. Ay, Tengo muchas cosas, hice la tarea, tengo muchas cosas acá para poder leer, pero bueno, justo como estamos presentando esta distinción entre las palabras, que aparte a mí me encanta, como al hacer un sí, poco de análisis de palabras, voy a leer este pequeño fragmento para que podamos pensar juntas. Ella plantea. La palabra lost, perdido, viene de la voz los del nórdico antiguo, que significa la disolución de un ejército. Este origen evoca la imagen de soldados que rompen filas para volver a casa, se dan una tregua con el ancho mundo. Algo que me preocupa hoy en día es que muchas personas nunca disuelven sus ejércitos, nunca van más allá de lo que conocen.
Ah, ahí como que Borges todo me hace acordar a Borges. Los, jue- Me, los, me- los juegos de palabras. sí, no, me interesó muchísimo también esta idea, ¿no? De la disolución de los ejércitos, también, bueno, esa imagen. eh, Al ejército como lo estructural, ¿no? Como esa estructura irrompible, inquebrantable, y, y pensar que el perderse, más allá de todo de todo lo doloroso que puede tener, de todo el miedo que nos pueda dar, también significa romper nuestras propias estructuras, romper esas propias corazas que tenemos. Y me parece que ese fragmento es como que explica muy bien la idea que ella quiere dar en los ensayos. Exactamente. Bueno, me encanta estas proposiciones que hace Rebeca Solnit. Me parece que si alguien, o sea, como que en este tiempo también de tanta incertidumbre, si alguien está buscando como la manera de entender un poco la pérdida de rumbo, porque nos ha pasado a todos que está como que la situación pandémica te pone en duda todas las verdades que tenías por una cuestión de que te detiene en el tiempo, eh, y te hace también sentir frágil frente a tu propia existencia, los planes, todo esto como es esto de la vida planificada, de la vida estructurada, y me parece que es un libro que para esta época es espectacular. Y me gustaría mucho que ahora habláramos sobre el color azul y Rebeca Solnit, porque también este podcast se llama Pájaro Azul por razones que se ha explicado, que tienen que ver con la sensibilidad, con un poema de Charles Bukowski, con eh, muchas cosas que yo misma pienso sobre el azul, pero que me gusta muchísimo lo que ella dice y lo que plantea sobre el color azul, y me encantaría que podamos hablar de eso. Si te parece, voy a hacer el intento de leer el fragmento del azul, que sé que lo tengo en algún lugar de 1000 capturas de fotos que me mandaste. Pero que bueno, la autora, por alguna cosa muy hermosa, plantea su idea sobre el azul y nos pareció re lindo poder decirlo acá en el podcast porque justo, pájaro azul. Así que bueno, acá lo tengo, lo leo. Dale. Bueno, el mundo es azul en sus extremos y en sus profundidades. Ese azul es la luz que se ha perdido. La luz del extremo azul del espectro no recorre toda la distancia entre el Sol y nosotros. Se disipa entre las moléculas del aire, se dispersa en el agua. El agua es incolora y cuando es poco profunda parece del color de aquello que tiene debajo. Cuando es profunda, en cambio, está llena de esa luz dispersa. Cuanto más pura es el agua, más intenso es el azul. El cielo es azul por la misma razón, pero el azul del horizonte, el azul del lugar donde la tierra parece fundirse con el cielo, es un azul más intenso, más onírico, un azul melancólico, el azul del punto más lejano que alcanzas a ver en los lugares donde puedes abarcar grandes extensiones de terreno con la mirada, el azul de la distancia. Esa luz que no llega a tocarnos, que no recorre toda la distancia hasta nosotros, esa luz que se pierde, nos regala la belleza del mundo, que en gran parte está en color azul. Desde hace muchos años me conmueve ese azul en el extremo de lo visible, ese color de los horizontes, de las cordilleras remotas, de cualquier cosa situada en la lejanía. El color de esa distancia es el color de una emoción, el color de la soledad y del deseo, el color del allí visto desde el aquí, el color de donde no estás y el color de donde nunca estarás. Me encanta esta lectura. Sí, sí, Bueno, nada, ahí dice todo, pero es más sigue siendo parte de esto, como del perderse y del horizonte. sí. No sé, dame una reflexión, Marina, que yo estoy muy conmocionada. Sobre, sobre, no, bueno, este libro está intercalado todo con estos ensayos. Hay como, viene un ensayo del perderse, después viene un ensayo sobre el color azul, después un ensayo sobre el perderse, después uno sobre el color azul.
Y esta cita que les ojo es del segundo ensayo que ella tiene y es hermoso. Cuando empezamos a armar esta transmisión, le mandé a Jo algunas capturas de pantallas, no muy bien hechas, no, unas fotos, no muy bien hechas, tengo que decir, de mis partes favoritas del libro, y ese ensayo se lo tuve que mandar entero, porque Es maravilloso. es como hermoso todo, es muy difícil hacer una selección, decir dónde empiezo y dónde corto lo que ella escribió, porque es hermoso completamente, como... No, y además como a mí otra cosa que me sorprende mucho de esta autora es que, bueno, ya lo dijimos, parecemos como medio como repetitivas, pero es académica. O sea, hay que entender también eso. No es una poetisa. No, podría serlo, digo, se podría dedicar enteramente a eso, pero esto que acabo de leer podría ser perfectamente un poema increíble y es solamente ella explicando por qué azul, por qué el azul la conmueve tanto y toda esa lectura que hace de en qué momento te pusiste a mirar el horizonte y a entender que ese color es una potencialidad, o sea, cómo transformas, a mí me voló la cabeza el hecho de cómo transformas un color en una noción tan grande de algo tan abarcativo, de todo lo que pudo ser, podría ser y lo que no fue nunca. Eh, Porque también ella plantea como, no el horizonte como meta, sino el horizonte como eso, como vivir en la potencialidad, que no necesariamente las cosas se concreten, sino que al poder mirar algo, ver todo lo que podría ser. Eso a mí, no sé, yo lo Sí. re necesito para mí misma, digo, como persona con tantos castigos internos que tenemos en cuanto a la productividad y a la resolución de problemas, eso me parece súper valioso. Sí, y precisamente eso es lo que ella entiende por perderse, ¿no? La potencialidad, todo eso que está en ese horizonte azul al que podemos llegar o no, porque tampoco está pensado en términos de metas a cumplir, sino que está pensado mucho más en ese transcurso, en ese proceso, en el viaje, en el viaje como esa meta, en lo que uno va transformando y va aprendiendo en ese transcurso para llegar a ese horizonte, ¿no? Es todo muy hermoso lo que ella plantea y también cuando vos recién hablabas, me acordé de algo que también me gusta mucho del texto, es que el texto, bueno, ella usa las palabras de una manera magnífica, como ya todos pudieron escuchar, y el texto es como crea muchas imágenes, ¿no? Entonces vos vas leyendo y como rápidamente hay uno de sus ensayos en donde ella cuenta su experiencia por el desierto de Estados Unidos, que emprendió un viaje por el medio oeste, un poco para descubrir, un poco atrás de un amor. Y ella empieza a describir cómo es el desierto y lo que hay, y lo que no hay, y lo que ella siente. Y es como inmediatamente, chau, te trasladas a ese espacio que ella te está proponiendo en términos del contexto que creas, pero también en términos a las sensaciones que ese lugar te generan, que le generan a ella y que le genera a una como lectora. Y eso es fantástico, ¿no? Una escritora que tiene la capacidad de crear esos espacios es maravilloso. Sí, me encanta. Bueno, si te parece, yo voy a contar que a mí me gusta mucho como esto de ir hilando autores, textos. Me parece que los textos empiecen a hablar entre sí es hermoso. Y yo te mostré esta mañana con una fotito como autores y libros que me parecían que tenían mucha relación con Rebecca Solnit. Entonces seleccioné algunos libros como para recomendar. Como que bueno, si te gusta esta idea que propone Solnit, si no la has leído y la querés leer, también puedes leer todo esto otro o ver todos estos libros que para mí guardan una íntima relación con ella. Te voy a ir mostrando y para que vayamos opinando también. Vale. Bueno, este es el primero, que es Un cuarto propio de Virginia Woolf, que bueno, obviamente también es una de mis escritoras favoritas Sí. y que es una de las mujeres que puede decir cosas que pudo decir cosas que a mí nunca se me hubiera ocurrido cómo poner en palabras y ella lo logró. Bueno, este libro es como el más famoso en cuanto a ensayos de ella.
Un cuarto propio, casi todo el mundo lo conoce, pero vamos a explicar que se trata de un ensayo sobre la mujer, cómo debe hacerse su propio espacio para crear o para desarrollarse como mujer. Justamente es un manifiesto feminista que tal vez en su momento no se conoció como tal, pero fue una de las pioneras en poner en temas de la literatura las cuestiones del feminismo, Virginia Woolf, y también sé que Solnit la nombra, ¿no? Sí, Solnit la nombra, pero antes de contar lo que plantea Solnit de Woolf, te quería hacer una pregunta, ya A como ver, volviendo a nuestros pasados periodísticos. ¿me vas a tomar examen? Voy a hacerte, no, voy a entrevistarte. A ver, Eh, Porque creo que este libro a veces genera esta idea de que el perderse supone necesariamente, no sé, que salgamos de nuestro lugar cotidiano, y es como esta idea de, bueno, para perderme tengo que irme a gran lugar exótico para que se genere esta situación de extrañamiento y esta situación disruptiva. Entonces, lo que quería preguntarte es si estás de acuerdo con esto o cuál pensás que son esos contextos para perderse. Y ay, después te cuento lo que dice Virginia Woolf, a ver si coinciden o no. me da risa porque me paso la vida preguntándole cosas a la gente, porque yo todavía soy periodista. Y me gusta cuando me preguntan a mí, es como que se siente muy raro. Bueno, que si para perderse hace falta irse muy lejos, una cosa así, fue la pregunta. Sí, sí. No, para nada, no, yo creo lo mismo. De hecho, como que lo vemos en Solnit. Ella no es una mujer que ha viajado por todo el mundo y que ha recorrido todos los lugares del mundo, sino que medio que se ha movido mucho por adentro de su propia California, de Estados Unidos. Si bien Estados Unidos es un país muy grande y que tiene muchas diferencias geográficas, pero no, yo no creo que haga falta irse a ningún lado. De hecho, yo me he perdido tantas veces sin moverme de Mendoza o moviéndome muy poquito. No, y de hecho justamente a mí me ha pasado particularmente que para perderme he tenido que yo romper dentro de mí misma cosas, y nos ha pasado a todos, me parece, sin poder moverme, porque tal vez uno quiere y no puede. Porque también hay una cosa como muy romántica con el viajar, como con esto de, bueno, me voy y me voy a encontrar en mi viaje. Y hay gente que viaja para meterse a un hotel, o gente que viaja para comer, no sé, una comida en particular, pero no necesariamente mover los pies o moverte vos de lugar en el mundo te va a hacer cambiar o encontrar algo en vos que no sabías que tenías. Es más una actitud y ponele, los libros todo el tiempo te pierden, pero también esto, poder poner en positivismo la palabra perderse, porque para mí digamos, como de toda esta confusión que me generan los libros, es totalmente positiva y es una forma muy hermosa de perderse. No Sí, sé. me quedé pensando ahora que planteaste esto del viaje ese para encontrarse uno mismo, y creo que es totalmente opuesto a lo que plantea Solnit, porque ir a mi encuentro no necesariamente es perderse. Perderse supone dejar que cosas que quizás no estaban en mí entren, y tiene que ver más con un extrañamiento con mí mismo que ir al encuentro de mi verdadera naturaleza o no sé qué. Eh, sí, no lo había pensado antes, pero me parece que en realidad es como una idea bastante opuesta a esa de ir a mí mismo. Es más transformarme, dejarme atravesar por cosas. Y sí, me parece muy interesante, pero te quería leer lo que plantea Solnit sobre Woolf. Muy bien, mira, Ay, la escabeche está haciendo algunas apariciones. ay, me encanta la escabeche. Eh, la escabeche es la gata de la Hopper, sí. Ah, me gusta ese perfil informativo. Sí, es mi gata. Pasó Bueno, saltando para atrás. Bueno, lo que perdón. quería leer es, bueno, Rebecca Solnit cita algunas citas de Virginia Woolf, habla de un cuarto propio, pero también habla de algunos otros ensayos de ella, y quería leer este pequeño fragmento.
A ver. Para ver qué es lo que entendía Woolf sobre perderse. Dice, para Woolf, perderse era más una cuestión de identidad que de geografía, un ferviente deseo, incluso una necesidad imperiosa, de no ser nadie o de ser cualquier otra persona, de liberarse de las cadenas que nos recuerdan quiénes somos, quiénes los demás creen que somos. Esta disolución de la identidad les resulta familiar a quienes viajan por tierras extranjeras y lugares remotos, pero Woolf, con su aguda percepción de las sutilezas de la conciencia, podía hallarla en un paseo por su calle, en un momento de soledad en un sillón. O en las flores. Sí, porque bueno, nada, ya vamos a hablar de esta señora, pero también otro ser increíble que sin moverse de Inglaterra generó mundos, porque tienen esto los autores también, y las autoras, y les autores, que son personas con la capacidad de generar mundos, de crear mundos, la palabra crea, otra vez vuelvo a Borges, no quiero ponerme a hablar de Borges ahora, pero sí, pero tal cual lo que dice Solnit, porque además por ejemplo, la novela Mrs. Dalloway, que también es otra recomendación que podemos hacer, Sí. es la descripción de un día de una persona comprando flores y armando una fiesta. Y es un libro que te atraviesa el alma y te hace pensar en todas las cosas horrorosas y hermosas de la vida, en la sexualidad, en la política, las ideologías de la época, su lugar. Siempre también esto, Virginia Woolf, si hay algo que nos dejó como en claro con todos sus libros, es lo encerrada que la quisieron tener y lo mucho que ella se pudo liberar a través de su literatura, de ese encierro de mujer, de la aristocracia que tenía que estar en su casa, en su lugar, haciendo fiestas, siendo una persona agradable y siendo cuerda. Y ella con sus libros, para mí son todos como un gran pedido de auxilio frente a toda esa sociedad aplastante que bueno, que en ese sentido su marido por suerte fue como un espacio, la ayudó mucho a poder producir esas publicaciones, o sea, no estuvo tan sola tampoco, por eso también podemos leerla hoy en día. Sí. Pero sí, tal cual, me parece que lo que dice Solnit es Sí. tal Y cual. me parece muy interesante, volviendo a nuestro tema, que ya supongo que va a haber un podcast sobre Virginia Woolf, Sí, que es como para hablar por horas, pero me parece muy interesante esto de lo que plantea Solnit, de que en el perderse era donde Virginia Woolf encontraba esos espacios y podía salirse de todas esas ataduras y esas estructuras que tenía, y era el lugar en donde ella podía reconstruir sus identidades, ¿no? Como destruir algunas, construir otras, transformarlas, cada día como modificar esa identidad impuesta por otros y también construir la identidad que ella quería tomar y quería adquirir. Entonces, sí, tal cual. Bueno, tengo otros libros más que quiero recomendar, que son, por un lado, en realidad no son específicamente los libros, pero son estos los que tengo, Poemas inconjuntos de Fernando Pessoa. ¿Por qué pensé en él cuando empecé a leer a Solnit? Porque tiene algo que para mí es como que los une, los ata por el centro de sus seres, y es esta conjunción con la naturaleza. Fernando Pessoa fue un poeta que, si bien tuvo muchas otras características como escritor, que todo el tiempo planteaba esto de que vamos a lo tangible, vamos a todas las preguntas que nos hacemos filosóficamente se responden con lo natural. Él en muchos poemas plantea esto de, ¿tenés alguna duda? ¿Hay algo que no entendés de tu ser? Salí al pasto y dejá de preguntarte las cosas. Como que eso de irse a lo natural para entender la vida o para perderse justamente, está mucho en Pessoa, lo veo mucho y fue uno de los primeros en los que pensé cuando leía a sí. Solnit. Sí, también creo que si hay un libro bueno para perderse es el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. ¿No? Sí, Es como abrir un mundo y no saber qué va a pasar en ese libro.
Bueno, nada, y es un autor eso, que tampoco se ciñó como a fórmulas ni a... Estaba re loco y tenía múltiples personalidades y eso, y si bien era un tipo que era súper de ciudad, siempre como que fantaseaba mucho con esto de que la naturaleza es el lugar donde todos los problemas se resuelven. Y eso me lleva a Thoreau, que ella justamente le da como un lugar de importancia en el libro, como que medio que basa un poco su filosofía en haberlo leído a él, ¿no? No sé si entendí mal eso. Sí, sí, hay varias citas a él y tomaba mucho de su pensamiento. Bueno, este libro en particular se llama Walden o La vida en los bosques y como verán, si pueden adivinar por los colores, es bastante anarquista. Una filosofía que a mí siempre me ha gustado mucho y que en la época de Thoreau era todavía posible. Y él lo que narra acá es como cómo se fue a vivir a los bosques. Él vivió en los bosques y cuenta por qué. Me gustaría leerte como un fragmentito chiquito. Eh, bueno, dice, fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía para enseñarme, no sea que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. No quería vivir lo que no fuera vida. Es tan hermoso vivir. Tampoco quise practicar la resignación, a no ser que fuera absolutamente necesaria. Quise vivir profundamente y extraer toda la médula de la vida, vivir en forma tan dura y espartana como para derrotar todo lo que no fuera vida, cortar una amplia columna al ras del suelo, llevar la vida a un rincón y reducirla a sus menores elementos, y si fuera mezquina, obtener toda su genuina mezquindad y dar a conocer su mezquindad al mundo, o si fuera sublime, saberlo por propia experiencia y poder dar un verdadero resumen de ello en mi próxima salida. Bueno, en este librito, que es re cortito, en realidad es muy chiquitito, él cuenta su experiencia de la vida en los bosques y en realidad tiene bastante producciones que son muy interesantes filosóficamente para entender también de dónde viene Solnit. Sí, sí, Thoreau todavía está en mi larga lista de pendientes, pero, pero sí, creo que no, se nota mucho esa impronta en Solnit de estas ideas del salirse de esos lugares conocidos, de ir al campo, a salir de la ciudad, intentar también encontrar ese sentido a la vida. Así que espero pronto poder leer a Thoreau. Bueno, y el último que tengo para mostrar es este, porque también quiero hacer como medio como sentar una postura. Este libro es Edén, de Kioskerman. Es un libro gráfico, es decir, de tiras gráficas, como ven acá. Es un libro bastante conocido, salió hace varios años y él es un dibujante muy, muy conocido. Y este libro en particular me parece increíble para acompañar una lectura como la de Solnit, porque es todo basado en un reino como si fuera medieval, y todas las tiras tienen alguna relación con lo que tiene la naturaleza para enseñarnos. No sé si se va a ver, pero bueno, son todas tiras de personajes un poco fantásticos, un rey, como una coneja con varias orejas, distintos personajes vivos que se van aprendiendo algo a través del mensaje de la naturaleza. Les quiero mostrar este en particular, que no sé cómo se va a ver, yo no alcanzo a ver cómo se ve. Que, Vemos, se ve. ¿se ve? Bueno, Sí, que sí. justo es una persona que cuando escribe sale el pájaro azul de su jaula y vuela. Y es un poco toda la idea resumida del podcast, de lo que es el azul, de todo lo que, nada, me pareció re lindo y justo todas esas conexiones. Es un poco como una mente brillante lo que va sucediendo con la literatura, que uno empieza como a ver conexiones de Sí. miles de autores. Se podría seguir todo el día y podríamos encontrar relaciones con cualquier autor que nos guste un poquito.
Pero bueno, esas fueron las conexiones que yo hice. Sí, me encantaron todas las recomendaciones, los que conocía y los que tengo pendientes. Porque también pasa eso, en el texto de Solnit hay como citas, como planteábamos recién, hay citas a un montón de gente que te da también ganas de salir de este libro y entrar a estos otros, o volver a cosas que ya leíste y que por ahí pasaste por alto algunos detalles que ella rescata y está bueno volver. Tengo otra pregunta para vos, ya Ay, que ya atravesamos bastante de este análisis del perder y perderse. Y antes cuando te pregunté sobre qué entendías por perderse, nos contaste a todos que te has sentido perdida algunas veces. Y ahora algunas. Mi pregunta es, poquito. ¿qué haces en esas situaciones o qué pensás que es la solución? Ay, qué pregunta difícil. Sin, Com- sin entrar en detalles. yo también quiero que si hay gente que está viendo, no, o sea, sí, debe haber gente que está viendo, no sé ni cuánta ni nada, porque yo todavía no me muevo muy bien en este mundo de Twitch. Pero si hay gente que tiene chat para chatear, digo, porque si no estás suscrito a Twitch no puedes chatear, pero si los que estén suscriptos y puedan chatear, que nos cuenten también qué hacen en el caso de estar perdidos. Yo me estoy haciendo un poco la boluda como para no responder, pero no, mentira. Estás desviando mi pregunta. Es una pregunta complicada, pero la voy a intentar responder. Para mí en la vida es muy gracioso porque las artes son un poco, se entiende un poco como romantizarlo todo, ¿no? Yo me considero una persona sumamente sensible y muchas veces se me confunde por romántica en ese estado de alta sensibilidad. Y no hay nada más lejano de eso. Para mí, nada debe ser romantizado en la vida. Y es como un poco que no se malentienda, porque también eso se puede interpretar como muchas cosas del romance. Pero no voy a decir que, ay, cuando me pierdo es toda una gran oportunidad y salgo adelante. Y no, la verdad es que las veces que yo me he sentido perdida, que puedo decirte que, no sé, estoy saliendo de sentirme perdida en este momento, por ejemplo, que no estoy atravesando como el mejor momento de mi vida, ni mucho menos. Las veces que me he perdido han sido sumamente dolorosas, o sea, han sido desgarros totales. Y lo que a mí me ha servido, o por lo menos creo que es la forma en la que yo salgo adelante, es en aceptar la pérdida, en poder mirar a los ojos las cosas que nos hacen daño o que se nos pierden, porque muchas veces me parece que lo que nos pasa cuando nos perdemos o se nos pierden cosas es hacer como que no pasó nada, absolutamente nada, hacer como que, yo nunca necesité eso, o si me perdí, yo nunca fui como era, soy esto nuevo y nunca fui otra cosa. Me parece que la memoria, el mirarse de frente con los monstruos, con las pérdidas, con los dolores, esa es como el primer paso, el admitir ese dolor, el admitir las pérdidas, el mirarse vencido, vencida, como con comillas, porque realmente no es estar vencido, una pérdida. El entenderse en una situación de vulnerabilidad, para mí ha sido el primer paso siempre, que pueden ser, qué sé yo, 2 semanas, 2 años, un mes, de dolor puro, es decir, de no saber dónde pararte, porque es eso, estás perdido. Pero en base a eso, entender y al buscar también alternativas a ese estar perdido, es como yo he podido salir o amigarme con eso desconocido. Lo que plantea Solnit de esto de que perderse es abrirse a un mundo de posibilidades, es decir, que si yo me pierdo, lo que cambia es todo mi mundo, un poco dice eso, es justamente eso, bueno, abrazar ese mundo. Y para mí otra de las claves de el poder salir adelante frente a una pérdida es el arte, porque ¿qué más? Es como, acá estoy haciendo un podcast
con la gente que quiero. Invité a mi mejor amiga a charlar ahora y nos están viendo mis amigues, tus amigues, nuestras familias. Y lo estoy haciendo porque me dolía el corazón y no sabía cómo enfrentarme a eso. Y en los libros encontré respuestas, encontré refugios, encontré pérdidas. Y esa, para mí, ahí está. Dar respuesta a tu Sí, pregunta, que es difícil y sensible. Me pone sí. muy sensible. Bueno, Em, obviamente, obviamente la respuesta de Jo es hermosa porque ella también es como muy talentosa para usar las palabras. no. Y sí, y me parece que la clave, y acá viene lo que quiero traer del texto, pero que pasa también porque en esta idea, esta construcción del perderse como algo negativo, también se ha construido la idea de que si me pierdo tengo que buscar el camino de vuelta, ¿no? Es como hay un camino preestablecido del que no me tengo que salir y si me perdí lo que tengo que hacer es buscar la manera de todas las formas posibles de volver a ese lugar del que me perdí y así las cosas van a volver a estar bien y voy a volver a sentirme bien y todo va a ser felicidad. Y eso no es lo que propone el texto y no es lo que propone también Jo con su análisis. Y quería leer esta pequeña cita en donde uno de los ensayos, Solnit habla un poco de lo que pasó cuando vinieron los conquistadores a América, y es en ese texto en donde ella cita a Galeano, que también es siempre hermoso encontrar una cita a Galeano, teniendo en cuenta que hablar de Galeano siempre también es una posición política y está en los textos de Solnit. Y lo que ella plantea es que, bueno, de toda esta gente que llegó a América Latina por primera vez, muchos de ellos, todos se perdieron en este sentido de encontrarse en un lugar completamente distinto y fuera de contexto, y la gran mayoría de ellos nunca tuvieron la posibilidad de volver del lugar del cual habían salido porque obviamente terminaron en situaciones complejas y murieron en diferentes lugares de América Latina. Pero ella cuenta en particular la historia de Cabeza de Vaca, que fue uno de estos conquistadores, y él con otro grupo de hombres sí lograron sobrevivir. Y esto es interesante por muchos aspectos, estos ensayos, porque ella también hace un posicionamiento político sobre este tema, que obviamente a nosotros nos moviliza mucho. Pero lo que me interesó es que ella plantea que estas personas que finalmente lograron sobrevivir fueron aquellas personas que entendieron que se habían perdido, que estaban en otro contexto, que tenían que adaptarse a esa nueva situación, que tenían que ser permeables. Y termina este texto, este ensayo termina con esta pequeña cita que es la que quería leer para pensar lo que ella plantea que hay que hacer cuando uno se pierde. Dice Rebecca Solnit: y como muchos de ellos, lo que hizo para dejar de estar perdido no fue regresar, sino transformarse. Tal cual. Y creo que, sí, creo ¿no? Que ahí está un poco condensado lo que ella propone. Perderse es una posibilidad, perderse es algo deseable, también plantea Rebecca Solnit en otros pasajes que no hemos leído, pero ella no lo ve como algo de, oh, qué mala suerte me encuentro en esta situación, sino que también está bueno ir a la búsqueda de ese perderse. Y finalmente esta parte me encanta, de que perderse no significa que tengo que intentar volver de donde salí, sino que voy a salir de ese espacio que quizás puede ser muy doloroso transformándome. Ujú. Y, ¿no? Y es hermoso cómo hace todo ese camino y lo que nos permite pensar y lo que nos permite reflexionar sobre nosotras mismas a partir de esto. Sí. Respecto a lo que decías ahí como de los que se dieron cuenta que estaban perdidos, acá justo el Diego por el chat nos decía como eso, que capaz que la conciencia de estar perdido viene después de perderse, como que a veces es difícil darte cuenta que estás perdido mientras lo estás. Y después también nos escribe Mariano Mari, que también es alguien a quien le tengo que agradecer de todo corazón por el trabajo hermoso que ha hecho, porque la ilustración que ven, no, para acá arriba, es su obra y es una cosa hermosa que la hizo en base a una idea, obviamente muy vaga, que yo tenía de lo que quería y él hizo esa preciosa obra. Bueno, Mariano Mari dice que él se siente bastante perdido desde que tiene memoria en diferentes aspectos de su vida. La salida la pienso como un camino a otro lado.
Nunca una vuelta atrás. Ese nuevo camino probablemente conduce a otra posible pérdida y así. Y sí, amigues, la vida es circular. No voy a hablar de Borges. Para otro día, Otro, Borges. otro día vamos a hacer una maratón de streaming, 24 horas de todo corazón Borges se va a llamar. Borges. Y voy a invitar a distintas personas que se copen, porque obviamente nadie va a querer hablar conmigo 24 horas de Borges, pero posta que lo voy a hacer porque todos los caminos llevan a Borges. Y me parece hermoso lo que dicen los chicos, porque es justamente lo que estamos... Lo que dice Solnit con palabras muy increíbles y metáforas muy hermosas es lo que se siente, ¿no? Bueno, Marina, yo quiero que vos me digas a mí ahora, porque te estás Ay, haciendo la no, tonta. Te estás haciendo la de, ay, yo acá voy a preguntar, yo acá voy a ser periodista, pero también sos persona, así que quiero saber qué haces en el caso de perderte. ¿Te has perdido alguna vez? pensé que sí, ocupaba el lugar de periodista, no me tocaba el lugar de persona. Estaba, estaba contenta. A veces vienen por separado. Sí. Eh, sí, bueno, es también un poco difícil a esta altura de toda esta reflexión, porque ya también me siento como que he tomado mucho de lo que leí del libro de Solnit. Entonces ya me cuesta mucho pensar en otra respuesta, pero, pero esto es un poco también lo que ya había contado, de esto de cómo dentro de todas esas cosas que escuchamos durante nuestra crianza y durante la adolescencia y cuando somos jóvenes y que estás como construyendo algo, no sé qué, siempre escuché esta idea de perderse está mal. Como, está mal, no es lo que hay que hacer, te aleja del camino del éxito y todas esas cosas negativas. Y eso creo que también te lleva, o me ha llevado a mí, a transitar esos momentos de pérdida o de sentirme perdida como también muy dolorosos y muy frustrantes. Porque si todo lo que escuchás es que es algo que está mal, no te das ese lugar para poder transitarlo y para poder entenderlo como una experiencia constructiva y como un espacio de aprendizaje, de transformación, como que yo me he encontrado en esos momentos también como forzando a volver a eso que pensaba que era que era el camino correcto o que era el camino a algún objetivo. Y, y esa ha sido un poco más mi experiencia. Creo que más adelante he encontrado estos otros como autores o personas o diferentes artistas que me han permitido ver que el perderse puede ser este otro tipo de experiencia y que el perderse va a seguir pasando, también como planteaba Mariano, que no es que me voy a perder una vez, transito esa situación, aprendo, me transformo y después no va a volver a pasar, ¿no? El perderse es algo cíclico que va a volver y va a volver a pasar y voy a tener que volver a transformarme y volver a transformarme y volver a transformarme. Y creo que ahora tengo muchas más herramientas para atravesar esos momentos y para poder encarar mis pérdidas y mi perderme de una manera diferente. Uh-huh. Bueno, tengo otra pregunta, hermosa tu respuesta, y tengo otra pregunta como buena periodista. No, respecto porque vamos a contarle al público que Marina es una persona que ha viajado mucho y que le gusta mucho viajar. Y siempre me he preguntado, nunca te lo he preguntado fuera de cámara, pero, pero siempre te lo he querido preguntar en algún punto porque a mí hay algo que me cuesta un poco de la distancia con las personas que quiero, como que soy muy así como muy querendona de mis amigues, de mi familia y como que a veces pienso como que la distancia, qué cosa difícil, eh, cómo se manejan los afectos desde la distancia y quería preguntarte justamente eso, cómo te plantás frente a la distancia, cómo has superado miedos o estar en un lugar completamente desconocido, que filosóficamente cómo has manejado eso. Sí. Bueno, lo de la distancia no tengo una respuesta muy concreta.
Creo que también tiene que ver con de construir vínculos y pensar que podemos tener vínculos diferentes con las personas que queremos, que puede ser que me vea todos los días con mi mejor amiga, con mi mamá, con toda mi familia, puede ser que no, y eso no tiene por qué significar que el vínculo se vaya a perder, no tiene por qué significar no estar cerca de esa persona. Como sin ir muy lejos, como puedo traer el ejemplo de nosotras, en donde ha habido periodos en los que yo estaba en algún lado y no nos vimos por un montón de tiempo, y eso no significó que perder un vínculo o perder una amistad o perder todo lo que uno comparte con esa persona. Entonces creo que también he hecho ese proceso de pensar mis relaciones de una manera diferente. Y, y la otra parte es como, a mí me encanta, es como a lo que más me gusta de viajar. Igualmente lo que más me gusta no es tanto como viajar así de, bueno, 2 días acá, 2 días allá y uno va siguiendo, sino es como armar una vida por algún periodo de tiempo en un lugar que es completamente distinto a mi espacio, que me saca de mi confort, que me saca de mis lugares seguros, que me saca de todo lo que uno ya tiene como dado por hecho, como todo lo que ya tenés, por ejemplo, en Mendoza, en mi caso. Y me encanta esa sensación, me encanta como, no sé, tener que caminar a mi trabajo y que en esa caminata la tenga que hacer por una ciudad que no tengo ni idea, no estoy ni muy segura dónde está en el mapa, no entiendo nada de lo que leo en los negocios. Para mí es una sensación hermosa y lo disfruto muchísimo, es como, me encanta eso, esa sensación. Y lo que también pensaba hoy cuando estaba reflexionando un poco sobre el podcast, que lo que me gusta mucho del perderse en lugares extraños, porque ya planteamos igual antes que nos podemos perder en nuestra habitación leyendo un libro, pero perderse en lugares extraños me gusta porque es realmente una oportunidad para reconstruirte totalmente, ¿no? Porque vas a un lugar en donde nadie te conoce, en donde el contexto es completamente diferente y entonces tenés esa posibilidad como de cambiar la narrativa, de cambiar la forma en la que vos mismo te contás, la forma en la que los demás te narran a vos, y eso también me encanta, cómo tu identidad empieza a interactuar con el medio en el que estás. Sí, me encanta. Bueno, hermosa también esa respuesta. No esperaba menos de vos. Gracias. Muy bien, 10 felicitado. Gracias, gracias. Bueno, no sé si hay algo más que decir. También el silencio es muy valioso. Y hemos dicho bastante, hemos recorrido bastante respecto a esta autora. Bueno, tiene, como dice Marina, 27 libros en su haber, un poco más. No todos se consiguen acá, pero este en particular, la guía sobre el arte de perderse, se consigue, es un libro que es un bestseller, le ha ido muy bien. También creo que Los hombres me explican cosas también se consiguen. Sí. Los pueden comprar en cualquier librería. Siempre para mí recomendar las librerías pequeñas, no las cadenas. Compren a libreros independientes, compren en librerías locales. Y bueno, nada, Mar, yo la verdad es que hemos transitado esto del perderse, del azul, de los viajes, de la distancia. Me encantó y estoy súper agradecida, ¿no?, de tu presencia y del acompañamiento de la gente que nos está viendo, que parece que son bastantes personas, que nos quieren mucho. Y bueno, nada, gracias también por este primera transmisión de Pájaro Azul. La idea es que participe quien quiera participar. Yo he invitado a mis amigues, que son las personas que más admiro siempre. Y bueno, y el espacio está abierto para quien quiera participar. Les quiero contar que todas las semanas que vienen, todo noviembre, ya hay transmisiones planificadas. O sea, a partir del jueves que viene, todos los jueves va a haber una transmisión en vivo de Pájaro Azul, porque hay gente que se ha puesto en contacto conmigo, no solamente amigues, sino también personas que quieren mostrar sus producciones, porque obviamente también este espacio no solamente vamos a hablar de
autores internacionales ni súper vendidos, sino que también vamos a hablar de artistas locales, de producciones locales, de gente que hace cosas hermosas y que, nada, estoy re contenta porque van a pasar una serie de personajes re lindos en el próximo mes, en todo lo que queda de octubre y todo lo que viene de noviembre. Y están diciendo que subamos la charla a algún lado. Y la verdad es que, bueno, queda subida en Twitch. Esto va a quedar para que lo vean cuando quieran. Y yo creo que lo voy a subir a Spotify como audio. Si puedo, si me sale, porque tampoco soy no soy muy buena para esto de la tecnología. Y también, si puedo, porque yo estuve grabando todo esto que está pasando, creo que lo voy a subir a YouTube, pero no prometo nada porque no sé si me va a salir. Sí. Así que bueno, Mar, gracias, mil gracias por prenderte. Quería agradecerte a vos, obviamente, por invitarme. Es como, estaba pensando también antes de empezar que me iba a sentir nerviosa por esta exposición, pero no, porque es como hablar con una gran amiga de libros y de otros temas de la vida, es como bastante fácil y hermoso. Nada, te quería agradecer a vos por invitarme, pero también por pensar en espacios como estos, en donde podemos encontrarnos, podemos compartir ideas, podemos como, me encanta que la literatura sea una excusa para hablar de un montón de cosas que a veces no tenemos los espacios para hablarlas, y también para conectarnos con otras personas que no conocemos y poder intercambiar estas ideas y hablar de cosas tan profundas que como que nos atraviesan a todos y que nos cuesta poner en palabras. Entonces, te agradezco muchísimo por este espacio y por todo lo que se viene de Pájaro Azul, con todos los invitados y los temas. Gracias. Ay, qué lindo. Bueno, ahí en el chat el Pecas pone que me tenga fe. Vamos a intentarlo. Voy a recordar que muchas cosas de las que están saliendo acá no son por mí, sino por gente que me ha ayudado, como el Pecas, el Mariano, vos, nada, mucha gente. Y dice que son espacios para no perderse. El Pequitas, qué lindo. Bueno, gracias por haber participado en esta transmisión en vivo. A partir de ahora creo que va a ser todos los jueves la transmisión a las 20. Así que nada, quedan invitadas a seguir participando y a mandar feedback. Ahí en el Instagram de Pájaro Azul es donde como que vamos a hacer todos los intercambios. Y estoy re contenta, no sé, ya no sé qué más decir porque nada, yo pensé como, bueno, voy a hacer un podcast de literatura y que lo escuche el que sea y que no sé, que quiera escuchar que escuche y voy a invitar a mis amigues y veremos. Y ahora es como que hay mucha gente que me escribe de repente mandándome cosas hermosas porque encima eso es lo que más me gusta, hay gente que me manda cosas que yo nunca he leído y que es re lindo y gente como que me dice, yo no leo, pero escucho el podcast y me gusta lo que escucho. Y eso para mí es todo porque también le contaba más temprano a Mariano, que chateábamos, que la idea total de esto es poder hacerle sentir a los demás lo que yo he llegado a sentir con la literatura, que es una sensación tan inexplicable y tan placentera, es un viaje que no se termina nunca. Y veo tanto, nada, lo que más a mí me preocupa en el mundo es el sufrimiento de las personas. Y yo he pasado por mucho sufrimiento y todos pasamos por un montón de sufrimiento. Y para mí ha sido un bálsamo tan grande de la literatura que la idea es esa, como por favor poder transmitir de alguna manera lo que yo siento a otra persona, aunque no lea libros. Así que eso parece que está sucediendo porque me lo han dicho y para mí ya está misión cumplida. Y bueno, Mar, vos anda preparándote porque obviamente vas a estar en otro capítulo de esta transmisión. El maratón de Borges no me lo pierdo. En el maratón de Borges por lo menos vas a tener que hacer una cobertura de 4 horas porque vas a ser de las que más me aguante. La loca de Borges. Pero bueno, nada, muchas gracias a todos por haber participado hoy y nada, eso, gracias. Les quiero un montón y gracias sobre todo a mi amiga Marina que es espectacular. Bueno, Mar, saludá, decí chau porque voy a detener la transmisión. Chao. Bueno, también muchas gracias a todos. Chao.
A ver. Listo. Terminamos. O sea, ¿ya no estábamos al aire? Ya No, veo que se menos supone mal. que no. A ver, ya te digo. Me quiero asegurar, no quiero que... ¿Qué podemos decir que esté muy mal? Sabía que nos inventamos todo. No, Ah, que son todos una banda. eh, pará, todavía no. Te ¿Cómo damos la todavía? bienvenida. ¿Cómo todavía no? Sí, amiga. Sí, pará. Dice... Ah, supongo que ahora está como el video. Ah, claro, sí. Quedó el video. Debería quedar.